En Cielos Abiertos, TuRadio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, a Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 22. Acompáñame en la lectura de la palabra de Dios, Efesios 11, 22. El tema de hoy, reconciliados por medio de la cruz. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra. Bueno, el tema de hoy, reconciliados por medio de la cruz. Reconciliados por medio de la cruz. Vamos a continuar entonces con nuestro libro de Efesios, con la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y el tema de hoy entonces es reconciliados por medio de la cruz. Vamos a mirar este pasaje bajo los siguientes enunciados, bajo tres enunciados. El primero, la condición del hombre alejado de Cristo. Lo vamos a ver en los versículos 11 y 12. La condición del hombre alejado de Cristo. Versículos 11 y 12. Vamos a ver la reconciliación del hombre por medio de Cristo. Esto lo vamos a ver en los versículos 13 al 19. Y vamos a ver ahora cómo los hijos son edificados por medio de Cristo. Versículos 20 al 22. Bajo estos tres enunciados, entonces vamos a desarrollar este tema. Bueno, iniciemos. Vamos a ubicarnos entonces en Efesios 2:11. Dice la palabra de Dios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Mira que en ese tiempo donde está escribiendo el apóstol Pablo, los seres humanos habían levantado grandes barreras, grandes paredes, ¿no? ¿Cuáles eran esas paredes? ¿Cuáles eran esas grandes barreras? Pues bueno, si miramos un poco ese tiempo, nos vamos a dar cuenta que estaban los griegos, que estaban los romanos y que estaban los judíos. Pero cada uno de ellos tenía unas características especiales y cada uno de ellos había levantado grandes paredes de división, de barreras. Por ejemplo, los griegos. ¿Qué tenían los griegos? Ellos eran orgullosos de su sabiduría y desarrollo intelectual.
Ellos eran bastante orgullosos frente a ese tema, ¿no? De su sabiduría. Tú cuando lees algo de los griegos te vas a dar cuenta del pensamiento, de las características y cualidades que tenían los griegos, ¿no? Su pensamiento filosófico. ¿Qué pasaba con los romanos, con el imperio romano? Era su orgullo por su poder militar y su dominio, ¿no? Era el imperio que dominaba en ese entonces. Para ponerte un ejemplo y traerlo al contexto de hoy, es como las grandes potencias, ¿no? Las grandes potencias manejan lo económico, lo político y lo militar. ¿Sí? Tú sabes algunos países muy potentes hoy en día, ¿no? Entonces, los romanos, el imperio romano tenía esas características. ¿Y los judíos? ¿Qué manejaban los judíos? ¿De qué eran orgullosos los judíos? De la religiosidad. ¿Sí ves? Cada grupo había hecho, ¿qué? Una gran pared. Cada grupo había hecho una gran pared. Y entonces, aquí es cuando nosotros también vemos este pasaje del apóstol Pablo, donde habla de los gentiles, donde habla de los de la incircuncisión. ¿Qué quiere decir los gentiles ahí en ese versículo 11? Quiere decir pagano, quiere decir extraño a Dios, sin pacto y sin promesa. Eso es lo que quiere decir pagano, extraño a Dios, sin pacto o promesa. Este término de gentiles era un término que utilizaban los judíos para designar realmente que no eran de su linaje, o sea, los tenían apartados. Y el término incircuncisión era un término de desprecio que tenían los judíos para aquellos que no hacían parte del pacto, ¿no? O sea, mira que eran términos despectivos. Términos despectivos. Bueno, entonces allí nosotros nos vamos a dar cuenta que en el versículo 12, pasemos al versículo 12, nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Quiénes estaban alejados? Los gentiles. Esos eran los que estaban alejados. Y ahí nos dice 5 características que tenían, 5 características, que las podemos ver hoy en día también, porque si analizamos, las podemos ver hoy en día. Entonces, ¿cuáles son esas características? Primero dicen que sin Cristo. Segundo dicen que alejados de la ciudadanía de Israel. Tercero, ajenos a los pactos de la promesa. Cuarto, sin esperanza. Y quinto, sin Dios en el mundo. ¿Sí te das cuenta que esos 5 elementos los podemos ver todavía hoy? Los podemos ver todavía. Bueno, por ejemplo, sin Cristo es no tener dirección, es basarse en el esfuerzo humano, es vivir de las tradiciones. Cuando se habla precisamente de alejado de la ciudadanía de Israel, es como si se estuviese caminando en la religiosidad. Mucha religiosidad hay en el mundo. Cuando se habla de pactos de la promesa, es sin conocimiento realmente de Dios, sin conocimiento de su palabra. Una persona sin esperanza, ¿no? Es una persona que no sabe qué va a pasar el día que se muera. Esa persona podría pensar, si es de otra filosofía, si es de otro tipo de religión, bueno, de pronto yo pueda reencarnar. De pronto, no sé qué pase conmigo, ya me entierran y bueno, este cuerpo se descompone y listo, se acabó todo, ¿no? O sea, no hay esperanza, ¿sí? Y dice ahí que sin Dios, es decir, sin ley. Entonces, fíjate que lo que está escribiendo allí en el versículo 12, el apóstol Pablo, es algo que todavía vemos hoy en día, ¿no? Muchas personas están sin Cristo. Un gran número de habitantes del mundo están sin Cristo. Y entonces, si están sin Cristo, ¿cómo ellos se manejan? Bueno, de acuerdo a su propia filosofía, de acuerdo a sus propios esfuerzos humanos, de acuerdo a ¿qué? A sus propias tradiciones. Esas personas que no tienen la ciudadanía celestial, vemos allí en el pasaje que habla de la ciudadanía de Israel, no tienen la ciudadanía celestial, entonces quieren ganar el favor de Dios con su propio esfuerzo, con su propio entendimiento.
quieren ganarse el favor de Dios, o de cuál Dios, ¿no? Porque no sabemos a cuál Dios están siguiendo, ¿no? Y cuando nos damos cuenta precisamente de esos pactos de la promesa, pues vamos a hacer referencia de que mucha gente sigue a Dios sin conocimiento realmente de Dios, porque todo está en las Sagradas Escrituras. ¿Tú quieres conocer a Dios? Hay que leer las Sagradas Escrituras, hay que escuchar el mensaje de Dios. Si queremos conocer a Dios, vamos a la Biblia, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a poner este ejemplo del sin conocimiento de Dios. Tú no vas a seguir a una persona que no conoces, ¿no es cierto? Pero eso se dice en el diálogo, en la práctica lo hacemos muchas veces. En la práctica seguimos a personas que no conocemos, ¿sí? Allí está. Pero realmente la Biblia nos llama a una organización, a un orden. Y lo mismo ahí, sin esperanza y sin Dios. La gente sin Dios no tiene ley. Hace lo que quiera. Piensa lo que quiera. ¿Sí? Eso pasa. Bueno, y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, ¿qué nos dice ahí? Dice, conectando el versículo 11 y 12, que es en el que vamos, de nuestro pasaje central, nos dice: acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea, nosotros en otro tiempo vivíamos así. Así de claro es. Tú podrás decir, no, yo no hacía parte de eso, no. Eso que sin ley, sin Dios, no. Yo tenía un temor de Dios, yo tenía miedo a Dios, no. La Biblia es muy clara, es la palabra de Dios. Así vivíamos antes, bajo la religiosidad, o pensando que teníamos a Cristo, pero Cristo no moraba en nuestra vida, o pensando que teníamos esperanza, cuando ¿qué esperanza había en nuestra vida si no había nada que hacer con nosotros? Recuerda que el contexto del capítulo 2, ¿no es cierto?, nos dice, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida. ¿Cuándo qué? Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Démonos cuenta que esa era nuestra línea anteriormente. Nos dejábamos llevar por el mundo. ¿Y sabes qué encontramos nosotros en el mundo? Mira, hoy en día, en el mundo, básicamente nosotros encontramos ¿qué? Personas afanadas, personas desesperadas, personas con grandes cargas, corrupción, eso encontramos en el mundo, falsedad, una felicidad efímera, y encontramos mucha religiosidad. Eso se sigue encontrando hoy en el mundo, ¿no? Vuelvo y te reitero esto: afanes, personas desesperadas, personas con grandes cargas, personas corruptas, con falsedad, con una aparente felicidad efímera, creyendo que el dinero compra la esperanza, y el dinero no compra la esperanza, y también con la religiosidad. Bueno, eso es lo que encontramos en esos dos primeros versículos, 11 y 12. El apóstol Pablo le está haciendo una referencia a lo que éramos antes, y le está haciendo una referencia allí a los que son los receptores de la carta, lo que eran antes. Que no se olviden de ello, porque ¿sabes qué? Si nosotros nos olvidamos de dónde nos ha sacado el Señor, fácilmente puede venir a nuestra vida el orgullo o la jactancia. Debemos tener en cuenta de dónde nos ha sacado el Señor, y nos ha sacado del mundo. Ahora nosotros sí tenemos esperanza. Claro que hay esperanza. ¿Y por qué? ¿Por qué hay esperanza? ¿Sabes qué? Porque hay una promesa de Dios. Las promesas de Dios son eternas. Si nosotros creemos en Él, hay una promesa que dice que viviremos eternamente. Ahora sí tenemos una luz, sí tenemos. No podemos decir como aquellos que no creen en Dios: bueno, el día que partamos, entonces ahí queda el cuerpo y ahí se descompone y ahí quedó todo. O no podemos decir como los que creen en otro tipo de filosofías: no, ¿sabes qué? Va a reencarnar. ¿Sí? No, nosotros no hacemos parte de ello. Ahora nosotros tenemos una esperanza, la esperanza de la vida eterna, y confiamos en cada una de sus promesas que hay para los hijos de Dios. Ahora miremos el versículo 13. Del versículo 13 al versículo 19 vamos a mirar la reconciliación por medio de Cristo. Después de andar
en ese mundo, desesperados, con afanes, con cargas. Mira lo que nos presenta en el versículo 13 el apóstol Pablo. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mira, fíjate que allí se nos están presentando dos pueblos, allí en el pasaje, dos pueblos. ¿Cuáles son estos dos pueblos? Uno, los gentiles, otro, los judíos, dos pueblos. Y lo que nos va a decir el Señor, esa reconciliación, es que de esos dos pueblos ya quedó uno solo. Uno solo. Ya no hay esa barrera, ya no hay esa pared. Los seres humanos ponemos paredes, los seres humanos ponemos barreras. Quiero ponerte un ejemplo. Una persona que tiene una muy buena condición social, tiene dinero, entonces generalmente el ser humano lo empieza a tratar bien. Lo trata bien, pues buscando a ver qué conexiones hace, ¿no? Y viene una persona que no tiene nada. Entonces, ¿sabes qué? Atrás, alejado, no le ponemos atención. Si ves, los seres humanos ponemos barreras. Ah, cuéntame cuál es tu profesión. Ah, estás trabajando con el gobierno, con el Estado. Qué bueno, qué bien, hazte para acá, ven, siéntate, tomémonos un café, ¿qué hacemos? Dialoguemos. Una persona que está buscando trabajo, que está buscando un empleo. Ah, ¿sabes qué? No. Mira, busca en otro lado, este no es el sitio. Eso hacemos los seres humanos, lamentablemente. Pero, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que en Cristo ya no hay esa barrera. Y entonces se nos presenta en el versículo 13, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Vamos a mirar precisamente un pasaje bíblico que nos va a apoyar lo que estamos haciendo referencia. Vamos a mirar dos pasajes bíblicos. Uno, Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Mira lo que nos dice allí la palabra, anulando. Anuló. Había un acta, ¿contra quién? Contra nosotros. Digámoslo así, contra los gentiles. Había un acta. ¿Esa acta para dónde nos llevaba? Para estar separados eternamente de Dios. Y entonces nos dice que en la cruz quedó todo eso. En la cruz, con Cristo quedó todo ello. Miremos otro pasaje que también nos ayuda a entender lo que estamos diciendo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21. Y dice la palabra de Dios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Mira que ese versículo 18 del pasaje que estamos leyendo de segunda a los Corintios nos dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué proviene de Dios? Que Él nos haya reconciliado. O sea, ¿la iniciativa es de nosotros? No. Y tú dirás, ¿y por qué no puede ser de nosotros? Porque en nosotros no hay nada bueno. Sin Cristo en nosotros no hay nada bueno. Recuerda todo lo que enunciamos de que nos decía Efesios capítulo 2, versículo 12, ¿no? Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin pacto, sin promesa, ¿no es cierto? Alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces, ¿qué había en nosotros, en los gentiles?
No había nada bueno, absolutamente nada bueno. Pero Dios toma la iniciativa y dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice ahí, es que antes éramos, ¿qué? Enemigos de Dios. Por eso habla de reconciliación, porque antes que éramos enemigos de Dios. Y mira que esto es algo que nos lleva a reflexionar. ¿Cómo llegó el evangelio a tu vida? ¿Cómo llegó la palabra de Dios a tu vida? Te dijeron lo siguiente, oye, ¿sabes qué? Eres enemigo de Dios. Quizás eso no te lo dijeron, porque la Biblia nos dice. Y entonces nos estaban diciendo, no, Dios te ama y Dios quiere esto para ti, Dios quiere este hogar para ti, Dios quiere que tengas este edificio, tengas esta casa, Dios quiere que tengas este carro, que no te haga falta nada. ¿Y entonces qué? Eso me llama la atención, me interesa muchísimo. Gracias, sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí ves? Pero mira, aquí las Escrituras van en contravía de eso. Las Escrituras dicen que el Señor fue el que obró en nosotros para reconciliarnos. O sea, ¿cómo estábamos con Dios? ¿Cómo estábamos? Porque allá dice la palabra, nos reconcilió. Entonces, ¿cómo estábamos? ¿Sí? Había un problema allí. Y entonces cuando tú compartes la palabra de Dios a una persona que no conoce, tú le tienes que decir, cuando no conocemos a Dios somos enemigos de Dios. El resto es religiosidad. ¿Sí ves? Que se puede ofender, pero es que la Biblia ahí está diciendo una verdad. ¿Sí? Entonces, no, ¿por qué no lo hacemos un poquitico más suave? Oye, pero es que esta es la Biblia. O sea que tú estás cambiando lo que dice la Biblia. No, la Biblia lo dice. No lo dice el ser humano. El hombre se quiere congraciar. El hombre quiere tener palabras elocuentes. Palabras que no ofendan a nadie, pero la Biblia nos dice que estábamos en enemistad con Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Dice allí en este pasaje que estamos haciendo referencia, que ahora, gracias a Cristo, somos embajadores. Y ahora entendemos que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. ¿A quién? A Jesucristo. Dice ahí el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Imagínate esto, ¿no? Alguien que no cometió pecado, alguien que no ofendió, esa persona es culpable. Sí. Y eso es lo que también vemos en el mundo, ¿no? En el mundo vemos mucha injusticia, gente que se aprovecha unos de otros. Pero aquí nos damos cuenta, en este caso en especial, que Jesucristo, sin pecado, absolutamente sin pecado, Él vino puro a esta vida y desarrolló su ministerio con esa pureza. Pero por nosotros se hizo pecado. Por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuéramos entonces, dice la Escritura ahí, justos. O sea que los hijos de Dios han sido justificados por nuestras obras. ¿No es cierto que no? No, porque por nuestras obras. No, por Cristo. Ahora somos justificados, pero por Cristo, los hijos de Dios. Si fuera en nuestras obras, no hay nada que hacer con nosotros, porque nuestras obras en nuestra carne siempre tienen una intención, ¿no? Entonces yo hago esto para que tú me des esto, dame esto para que yo pueda hacer lo otro, y entonces ¿cuánto me vas a dar? Bueno, está bien, lo voy a hacer. Si tú me das esto, entonces me conviene. O sea, todo es por conveniencia. En Cristo es diferente. Sigamos entonces nosotros leyendo. Y vamos ahí en el versículo 14 de nuestro pasaje central. Leamos 14 y leamos 15, retomemos. Dice, porque, estoy leyendo Efesios 2, 14, 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mira que ese versículo 14 nos dice que Él es nuestra paz.
¿Sabes qué? Jesucristo es el autor y la causa de la paz. Jesucristo es el autor y la causa de la paz. Esa es la verdadera paz, no la paz falsa que tiene el mundo, ¿no? Aquí en Colombia se habla mucho de la paz, pero no, la Biblia es muy diferente a lo que se conoce en el ambiente político. Nada que ver con eso. Aquí nos está diciendo que es Jesucristo el autor y causa de la paz. Miremos, por ejemplo, Romanos 5.1. Romanos 5.1. Mira lo que nos dice Romanos 5.1, precisamente de esa paz que tenemos en Dios por medio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, nosotros somos justificados. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Y ahora tenemos acceso ante Dios. Antes no había ese acceso. Antes no había esa posibilidad. Por eso mira lo que nos va a decir el versículo 15 de nuestro pasaje central. Versículo 15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es que, ¿sabes qué? A veces se dice es que hay dos pueblos. ¿Dos pueblos? Bueno, este pasaje no me habla de dos pueblos. Un solo pueblo. Para los que creen en Cristo son hijos de Dios, uno solo. El que no cree en Cristo no es hijo de Dios. Miremos lo que nos dice también esta reflexión de este pasaje, ¿no? Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. Entonces, ¿sabes qué? Cuando tú lees ahí la ley de los mandamientos, tú podrías pensar, bueno, ya abolió, ya no está. Entonces tú dirías, bueno, ya no está. Ya no están los mandamientos, podrías decir. Sin embargo, tú tienes que estudiar la palabra de Dios y poder analizar, poder escudriñar que la ley se nos presenta bajo tres elementos muy importantes. 1, la ley moral. 2, la ley ceremonial. 3, la ley civil. Y tú tienes que estudiar la palabra de Dios para poder identificar cuál fue la que abolió nuestro Señor Jesucristo. Tú podrías decir, los mandamientos ya no están. Pero, ¿sabes qué? Los mandamientos hacen parte de la ley moral. Y tú vas a hacer la siguiente reflexión para poder avanzar en esta comprensión. Si no estuvieran los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios, eso quiere decir que tú podrías mentir, codiciar, robar, matar, tener varios dioses. Y eso va en contravía de toda la palabra de Dios. ¿Sí ves? Entonces puedo tener varios dioses. Porque como ya no está los 10 mandamientos, mira, y me dice que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. Entonces puedo tener varios dioses, puedo deshonrar a mis papás, ya no los honro, a papá y a mamá, ya no los honro. Puedo adulterar, no hay ningún problema. Puedo hasta asesinar, no hay ningún problema. Y tú dices, uy, ¿esto qué pasó? No, esto está mal. Claro, es que la ley moral continúa. Lo que abolió Jesucristo es la ley ceremonial y la ley civil. La ley moral continúa. Mira lo que dice Romanos 2.15. Romanos 2.15. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos 2.15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué quiere decir? La ley moral permanece en nuestros corazones. Porque es esa ley moral la que nos va a decir si es por ahí, no es por ahí. Entonces, hay adulterio, hay falta de respeto a los papás, y tú dices, no, eso está mal, eso va en contravía de las cosas de Dios. Tengo que cambiar, tengo que ser una persona diferente, tengo que ser de testimonio, ¿no? ¿Sí? Entonces, mira, la palabra de Dios nos dice, ¿no? Mostrando la obra de la ley escrita en nuestros corazones. Y esa ley, pues, nos va a dar testimonio, ¿no? De lo que está bien o no está bien. Imagínate las personas entonces que nunca han leído la Biblia
ellos creerán que matar es bueno. Hay algo por allá, la conciencia que dice, esto como que no está bien, ¿no? Porque si no, entonces la gente mataría por matar sin ningún problema. Bueno, de acuerdo también cómo está el nivel de las personas, ¿no? Porque hay unos psicópatas que lo hacen, pero ya es otro caso, otro ejemplo, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que la ley moral, es decir, los mandamientos de Dios, permanecen. No los podemos abolir. ¿Cómo vamos a abolir los mandamientos? Pero la ley ceremonial y la ley civil es cumplida en Jesucristo. Todo eso es cumplido en Cristo, o sea, Cristo cumplió. Ahora tú dirás, en el Nuevo Testamento aparecen dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Si tú te das cuenta, lo que aparece allí es el resumen de los 10 mandamientos. Amar a Dios están resumidos en los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios. 4 primeros mandamientos. Tú amas a Dios de estas características, no teniendo dioses ajenos, no inclinándote a otro tipo de dioses, ni adorando cualquier tipo de imagen, no poniendo el nombre de Dios en vano y guardando el día del Señor. Ahí Dios es el primero. Y amamos al prójimo. ¿Cómo lo amamos? Cuando honramos a papá y a mamá. ¿Cómo estamos amando al prójimo? Cuando no adulteramos, cuando no matamos, cuando no mentimos, cuando no robamos y cuando no codiciamos. ¿Sí ves? Porque eso es afectar al prójimo. ¿Sí ves que ahí está resumido? Eso lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. O sea que tú ves que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen la ley moral de Dios vigente. Y esa es la Biblia. Entonces no hay por qué decir, no, es que la ley moral no está vigente. Pero la ceremonial y la civil es otra situación. Porque si fuera una ley ceremonial, si fuera leyes civiles o ceremonial, entonces todos los caballeros acá nos tenemos que circuncidar. Porque para ser parte del pacto, ¿no es cierto?, había que circuncidarse. Bueno, ¿sí? Entonces empezamos, pero ya no estamos ahí en eso, ya no estamos en eso. Ya no, ahora hay que circuncidar es el corazón. ¿De qué sirve que tu exterior esté circuncidado, pero si tu corazón está completamente lleno de orgullo, odio, rabia? Absolutamente de nada, absolutamente de nada. Bueno, sigamos ahí, estamos en el versículo 15, ¿no?, de nuestro pasaje central. Sigamos ahí en nuestro versículo 15. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mira lo que dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, habían judíos y gentiles, y se acabaron esas enemistades. Porque ¿sabes qué? Los judíos no podían ver a los gentiles. Los trataban, por eso viene el término de perros. O sea, los perros no soy como los tratamos hoy en día, como una mascotica. No, allá en el campo judío era diferente, era algo despreciable. Mira que nuestra cultura, si ves que la cultura es muy diferente, aquí los perritos son una mascota, ¿no es cierto? Los tenemos en casa. Son una mascota. Lo que pasa es que a veces los seres humanos los tratan ya de otra forma diferente. Y eso ya es otra cosa, ¿no? Es una mascota y hay que cuidarlas, por supuesto. Es un ser vivo. Pero bueno, es que ya hay algunos que cambian, ¿no? Cambian un poco esa situación. Y entonces, como se trataba en ese tiempo, los judíos a los gentiles era así, despectivamente, groseramente. Era una pared, por eso estamos hablando también de una pared, una gran división. Y allí nos dice que gracias a la cruz, gracias al sacrificio de la cruz, nos hemos que reconciliados. Y ahora somos un solo cuerpo, es decir, la iglesia del Señor, un solo cuerpo. Mira lo que nos dice Romanos 10:12. Romanos 10:12 nos va a decir que ya no hay diferencia entre judío y griego. Mira lo que nos dice Romanos 10:12, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo
que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué nos quiere decir ello? Que había enemistad entre esos pueblos, había una barrera, había una diferencia, ahora ya no. Y eso es gracias a Cristo, gracias al sacrificio de la cruz. Ya no hay esa enemistad. Y eso nos llama a nosotros a reflexionar si nosotros todavía seguimos poniendo barreras. ¿Cómo estamos tratando a los demás? ¿Sí? Porque la gente necesita de Dios. Entonces, yo ahora soy hijo de Dios, ya no tengo por qué compartirle la palabra a nadie más, suficiente conmigo que ya me salvé. No es así. Eso ocurría de alguna forma en esa antigüedad, ¿no? Los judíos creían que estaban con el Señor. Y cuando vino el Salvador lo rechazaron. Bueno, sigamos entonces avanzando. Vámonos al versículo 17 de nuestro pasaje central. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Quién vino y anunció esas buenas nuevas? Jesucristo. Jesucristo anunció esas buenas nuevas. Ahora, esas buenas nuevas se siguen anunciando, ¿sí sabías? Y se hacen a través de lo que recibimos por medio de la palabra de Dios. Para nosotros, nuestra fuente de vida, nuestra fuente de organización, nuestra fuente de tomar decisiones es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir ello? Que ahora ya nosotros no tomamos decisiones a la ligera. ¿Nos parece esto bien? Me parece esto mal. Quizás esto es intermedio. No, cuando tú vas a la palabra de Dios, vas a encontrar realmente qué decisiones debes tomar para tu vida. Mira, decisiones tan importantes como el unirte a otra persona. Ahí vas a encontrar en la Biblia guía, dirección. Vas a encontrar eso en la palabra de Dios. Vas a encontrar cómo tratar a las personas. Vas a encontrar eso en la Biblia. Imagínate todo lo que encuentras. O sea, ya no podemos decir, no, es que no hay quien nos aconseje, no hay quien nos diga, me parece así, me parece de esta forma. No, todo lo tenemos a través de la palabra de Dios. Por eso es muy importante escuchar. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios, pero también estudiamos la palabra de Dios. Y entonces hoy en día se anuncian todavía esas buenas nuevas, porque tenemos la palabra de Dios. Versículo 18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Recuerda siempre el pasaje, ¿no? El pasaje está hablando para los judíos y los gentiles, ¿no? Y Pablo lo que está diciendo es que ya no hay esa barrera, ahora es un solo pueblo. Y esto también lo podemos mirar en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Dice Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate, es que en la antigüedad, no sé si tú has podido mirar algunos pasajes del Antiguo Testamento, y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Solamente. No había posibilidad, ni para el resto de los judíos, ni los gentiles, no, ni que los nombremos, porque eso era una ofensa. Uy, gentiles, a ir cerca del lugar santísimo, uy, no, ni nombrarlos. Pero ahora en Cristo tenemos entrada a Dios. Y es que nosotros, ¿sabes qué? Aparentemente nosotros buscábamos entrada a Dios según las tradiciones, ¿no? Si habíamos visto que nuestros familiares, seres queridos o padres seguían algún tipo de religión, nosotros seguíamos ese tipo de religión. Pero no era porque conociéramos esa religión, sino lo hacíamos era por tradición. Mira la diferencia, ¿no? Nosotros seguimos a quien conocemos, ¿sí? Pero anteriormente lo hacíamos era por tradición, porque mi familiar
Llegué a la universidad y en la universidad está entonces de moda el ateísmo, entonces ya dejé de creer en Dios y ahora soy ateo. ¿Pero por qué? Por una tradición que siguen los demás o por estar a la moda que siguen los demás. No por mi propia convicción, no porque yo busque, analice, mire, lea, no, sino como, oye, sí, ¿sabes que me caes bien? ¿Y tú qué? No, yo no creo en Dios. Ah, no crees en Dios, no. Eso es un cuento de hadas, eso es una filosofía irracional, eso no tiene objetividad, eso es bien subjetivo, eso no tiene ni pie ni cabeza. Ah, vea, más bien me suena eso, ¿sí ves? Entonces estamos de acuerdo a tradiciones, de acuerdo a modas, pero ahora, cuando estamos en Cristo, entendemos lo siguiente: uno, que sin Cristo no éramos nada. Dos, que ahora gracias a Cristo tenemos entrada al trono de la gracia. Lo que antes no se podía, ahora tenemos. Y lo que antes queríamos hacer en nuestras propias fuerzas, ahora ya lo hizo Cristo. ¿Por qué? Es que antes, ¿qué nos decían? Diga cierto número de Padre Nuestros o de Ave María, si ya pensábamos que con eso Dios nos escuchaba y teníamos entrada al Señor. No, ahora tenemos la Biblia y la Biblia nos dice que es gracias a Cristo. No es gracias porque tú repitas, no es gracias por la cantidad, que entonces 10 Padres Nuestros o 50 o 100, no. Ahora es gracias a Cristo, que dice ahí, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar ¿qué? Misericordia. Bueno, sigamos avanzando, ¿no? Ese versículo 18 nos dice que tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Estoy leyendo el pasaje central. Pasemos ahora al versículo 19, donde nos dice: así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mira que ahora entendemos cómo somos miembros de la familia de Dios por Cristo. Recuerda lo que nos dice Juan, capítulo 1, versículo 12. ¿Cómo somos miembros de la familia de Dios o cómo somos hijos de Dios? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Cristo. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ya no somos extranjeros, es porque creemos en Cristo. Porque Él es nuestro Señor y Salvador. Ya no somos advenedizos, es porque creemos en Cristo. Ahora que somos, dice ahí, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, entendemos que la iglesia es el cuerpo, la cabeza es Cristo. Ahora nosotros somos el cuerpo. Y tenemos una guía y tenemos una dirección, la cabeza. ¿Y cuál es la cabeza? Cristo. Si ves que por eso ya no podemos tomar decisiones así a la ligera, no, ahora tomo una decisión a la ligera, entonces estoy hablando, por ejemplo, para el caso de los jóvenes, me gusta esta persona. No, tienes que ir a la Biblia a ver qué te dice. Porque es que ya no tienes, ahora tienes ¿qué? Una guía, una cabeza, una dirección. Y entonces la Biblia te dice eso y dice, ten cuidado porque te puedes unir en yugo desigual. No. Muy bonita, muy bonito, muy bien, pero hasta aquí llegamos. ¿Sí? ¿Sí ves cómo la Biblia nos guía, nos orienta frente a eso? Y entonces nos damos cuenta que muchas de nuestras decisiones, aún estando aparentemente en Cristo, han sido contrarias. Y la Biblia nos dice que ahora somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Ahora estamos unidos todos. Todos los que hemos venido acá nos podemos identificar con Cristo. Unos altos, más bajos. Otros delgados, otros con más peso. Unos con cabello, otros sin cabello. ¿No es cierto? Pero todo nos une a algo en particular. Cristo. La sangre de Cristo derramada por los pecadores. Eso nos une, a pesar de que tengamos, obviamente, diferencias, ¿no? En nuestra apariencia física.
Y a partir del versículo 20 vamos a entrar a nuestro tercer enunciado. Ya hemos abordado los dos primeros, ¿no? Recuerda cómo iniciamos. El primer enunciado era la condición del hombre alejado de Cristo, que fueron los versículos 11 y 12, ¿no? Cómo vivíamos antes. Y ahora hemos visto la reconciliación por medio de Cristo, versículos 13 al 19. Y versículos 20 al 22 nos va a hablar de que ahora como hijos somos edificados por Cristo. ¿Somos edificados por nosotros mismos? No, todo por Cristo. Vámonos entonces a ese versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estoy leyendo Efesios 2, 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto nos lleva a entender varias cosas. La primera, que no hay iglesias de primera ni iglesias de segunda, ni iglesias de garaje. No, una cosa es que haya falsa doctrina y que haya falsos maestros y que haya falsos pastores. Eso es una cosa diferente, ¿no? Pero ya entiendes que no hay iglesias de garaje porque todos somos uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. Entonces, esta iglesia es más grande, entonces es mejor. Esta iglesia es más pequeña, entonces allá no está Dios. ¿De dónde salen esos razonamientos? Por ahí escuché algo, y efectivamente del hombre. Claro, mira, esto no sale de la palabra. Esto no sale de la palabra de Dios. Aquí vemos es que no hay miembros de primera clase y no hay miembros de segunda clase. Y esto, entonces entendemos qué es lo que está pasando hoy en día. Entonces, ¿sabes qué? Hoy en día vemos que hace algunos años para, por ejemplo, ofrecer en el campo secular, miremos primero el campo secular, conciertos, entonces ofrecieron una línea que se llama VIP. Esos pagan más. Y después los demás. Y empezamos a mirar que en la iglesia como que empezaron a hacer eso también. O sea, a diferenciar las clases. Los que tienen más, en las primeras sillas. Los que no tienen, por favor, en las sillas de atrás. Vamos a ponerle atención los de las primeras sillas. Y eso no me dice la palabra de Dios. Un médico en Cristo es igual a uno que no ha estudiado nada, pero si tiene a Cristo son iguales. Eso me dice y me enseña la palabra de Dios. Pero claro, si ves, nosotros los seres humanos empezamos a generar ¿qué? Una barrera. Porque decimos, el que no ha estudiado nada, ¿qué nos puede ofrecer? ¿Qué me puede ofrecer esa persona? Ah, no, dejémosla atrás. El médico, bueno, el día que me enferme me ayuda. Pero en Cristo eso no debe ser así. Tanto el médico me enseña como la otra persona, porque la otra persona, ambos tienen la sabiduría de Dios. Estoy hablando de un médico cristiano, ¿no? Me refiero, ¿no? Un médico en Cristo y uno que no ha estudiado nada, pero si están en Cristo, ambos tienen la sabiduría de Dios y de ambos puedo aprender. Pero tienen que tener la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo. Porque la sabiduría del mundo, claro, excluye inmediatamente al que tiene una gran profesión y al otro lo excluye. Inmediatamente. Entonces mira, ese versículo 20 nos dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por ejemplo, este pasaje no se ha interpretado en estos últimos tiempos de la mejor manera. Porque aparentemente este pasaje está dando pie a apóstoles y profetas. Para que hoy en día la iglesia esté constituida por apóstoles y profetas y traigan a las personas que están escuchando nuevas revelaciones. Pero ahí hay un problema cuando uno dice nuevas revelaciones, porque ¿sabes qué? Toda la revelación está en este libro. Toda. Y entonces si yo voy a traer algo fuera de este libro, ya estoy trayendo algo que es fuera de la Biblia, o sea que es extra bíblico, o sea que me salí de la Biblia, o sea que la Biblia no fue suficiente y tengo que traer nuevas cosas. Ahí está el problema. Porque la Biblia nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre.
Entonces, si tú vas a confiar en lo que está trayendo extrabíblico el hombre, pues te juntaste con la filosofía del mundo. Pero si tú vas a confiar lo que hay aquí en la palabra, pues esa es la verdad, porque la palabra es verdad. Ahora, una cosa es diferente que tú creas o no creas en la palabra, eso sería otra situación, ¿no? Tú vas a decir, sí, yo creo en la palabra, pero también creo en lo que me dicen aquí, lo que me dicen allí. Bueno, eso sería otro cuento. Pero los hijos de Dios solamente creemos en la palabra de Dios. Es nuestra fuente, es nuestra guía, es nuestra norma de conducta, la palabra de Dios. Y entonces mira, cuando tú lees bien el pasaje, te vas a dar cuenta que los apóstoles y profetas de la iglesia primitiva tenían una guía. Dice ahí, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. ¿Cuál era esa guía? Jesucristo. O sea que ellos traían nuevas revelaciones, nuevas enseñanzas, sí, porque estaban guiados por Jesucristo, pero sí porque en ese momento no estaba todavía el canon completo. Es que el canon en ese tiempo no estaba cerrado. ¿Cómo se estaba guiando la iglesia primitiva? Precisamente por los apóstoles, que se les dio ¿qué? Autoridad, ¿dada por quién? Por Jesús. Ellos hacían ¿qué? Sanidades. Ellos hacían ¿qué? Milagros. Ellos tenían ese poder dado por Jesucristo. Aquí nos dice la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo. Se cierra el canon. Ya no necesitamos más revelaciones. Bueno, entonces, fijémonos en ello. Mira que el versículo 21 nos dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea que cuando somos parte de un cuerpo, nos convertimos en ¿qué? En algo vivo. La iglesia es viva. Y entonces, ¿qué nos demanda ahí la palabra de Dios? En que ese edificio bien coordinado va creciendo. O sea que los hijos de Dios estamos llamados a crecer espiritualmente. Ese edificio va creciendo. Y ¿sabes qué? Ahí se nos habla de un templo. Y hay algo muy importante para poder analizar aquí. ¿Será que todavía es necesario ir a buscar a Dios específicamente en un templo? ¿Específicamente en un templo? Mira que ahora la palabra de Dios nos enseña que nosotros, los hijos de Dios, somos ese templo. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces venimos ¿qué? A edificarnos. Nos edificamos. Crecemos los unos a los otros. Nos fortalecemos los unos a los otros. Venimos a ¿qué? A recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Y después ¿qué hacemos? Seguimos escudriñando la Biblia con respecto a todos estos pasajes. Vamos mirando aplicaciones frente a este pasaje. A veces nosotros damos aplicaciones, pero ¿sabes qué? Las aplicaciones son diversas. Tú puedes pedirle al Señor, Señor, mira, yo he entendido aquí esto, bajo tu guía y bajo tu dirección. Ah, ya sé que tengo que aplicarlo así. Y esto lo complemento con lo que he recibido en la iglesia. ¿Sí? Entonces, miremos precisamente estas consideraciones finales. La primera, la iglesia es un cuerpo vivo, por lo cual cada uno de nosotros estamos llamados al crecimiento. La iglesia es un cuerpo vivo, por lo cual cada uno de nosotros estamos llamados al crecimiento. Si somos hijos de Dios, hay algo que nos llama a crecer en el Señor. Si somos hijos de Dios, hay algo que nos llama a crecer en el Señor. ¿Qué más? Estamos llamados a la unidad dentro de la iglesia local y al servicio. A la unidad dentro de la iglesia local y al servicio. 2. El pertenecer a la familia de Dios nos llama a un gran sentido de responsabilidad. Nuestro testimonio es fundamental, ya que somos embajadores de Cristo. Nuestro testimonio es fundamental. Mira, ¿cómo la gente va a llegar a Cristo si nosotros no desempeñamos bien nuestro papel?
¿Tú sí sabías que aparentemente muchas personas dicen que son cristianas, deben plata, viven endeudados, se colan en las filas, miran a ver qué negocio hacen con viveza para poder aprovecharse de los demás y después dicen que son cristianos? Tú vas a decir, no, ese no es un buen embajador. Esa persona no es un buen embajador. ¿Qué pasa con el testimonio de los hijos de Dios? Esto no es solamente de conocer la Biblia, esto es de aplicar la Biblia. Ahora, para aplicar la Biblia, la tienes que conocer. Entonces, no solamente se trata de conocer la Biblia, conocer los pasajes, se trata de aplicarla, aplicar la Biblia. Porque somos hijos de Dios. ¿Cómo va a crecer la iglesia? Si la iglesia, entonces el cuerpo, cada uno va por un lado, cada uno va por un pensamiento, cada uno hace una cosa. No, ahí dice que todos deben estar coordinados. Todos deben estar coordinados, cuando leíamos en el pasaje anterior. 3. Este pasaje nos llama a fortalecernos como iglesia local. Y nos llama a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para que nuestra congregación crezca y se fortalezca? Este pasaje nos llama a fortalecernos como iglesia local. Esto es una iglesia local. Esto es una iglesia local. Y pues dentro de esa perspectiva, pues sería muy importante que nos preguntáramos cada uno de nosotros qué estamos haciendo para que la iglesia local crezca y se fortalezca. ¿Qué estamos haciendo? Porque mira que habla de un cuerpo. Y habla de que cada miembro tiene una característica. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que la iglesia local, para que esta congregación pueda crecer espiritualmente? Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.